finalmente nos dimos cuenta que la fusión de estos dos universos, danza o lenguaje corporal y nuevas tecnologías, en realidad proponían no una unión sin la modificación de ninguno de ellos, sino como una negociación. Nosotros descubrimos que apareció como un nuevo ente, una nueva cosa que nos forzaba y tomaba decisiones por sí sola. Es decir, nosotros teníamos unos planes originales sin tener en cuenta esa mixtura que iba a suceder. Finalmente nos dimos cuenta que nuestros planes originales eran como ideales o directamente no estaban considerando un montón de elementos que fueron apareciendo. Lo que vamos a hacer ahora es como un pasaje en el tiempo, desde las primeras instancias, donde nosotros creíamos que todo iba a ser tan sencillo como asignarle algún elemento al espacio o al cuerpo y que conviva espacio y cuerpo y terminar ahí y generar sonido y música. Bueno, a poco van a ver que algunas cosas fueron forzándonos a tomar otras direcciones y en un momento llegamos a un punto donde nos pareció mucho más interesante empezar a trabajar sobre esa resistencia que encontrábamos entre la convivencia de estos dos universos, al punto que finalmente directamente nos dedicamos a trabajar sobre eso nuevo que salió. De hecho, el proyecto se llama cuerpo módulo código, porque citamos a una palabra, módulo justamente, que es una palabra apartada de la programación, que significa o es en realidad el resto entre un cociente de dos términos. No el resultado, sino el resto, lo que queda. Entonces también nos apoyamos un poco en eso, en ese paralelismo. Nosotros tenemos en este caso dos universos, lenguaje corporal, danza, y por otro lado el lenguaje de las nuevas tecnologías, y nosotros empezamos el proyecto tratando de conseguir un resultado de la fusión de esas dos cosas. Y finalmente lo que obtuvimos no fue el resultado, sino el resto. Es con lo que nos quedamos finalmente. Y nos pareció muy interesante. Entonces el nombre en realidad nace de la mitad del proyecto en adelante, como que nació solo, más allá de nuestros intereses, finalmente salió así. Y el hecho de empezar a considerarlo nos pareció extremadamente rico, porque lo que suele pasar es nunca corrernos de la idea o de técnico, es decir, tratamos siempre de tener el control, nosotros de nuestro lado, desde la técnica, controlar cualquiera de los otros universos con los cuales nos relacionamos. Y acá a mitad del proceso empezamos a darnos cuenta que en realidad no había que dominarlo, sino que había que convivir y ver qué estaban haciendo nuevo de esa mediación. Entonces, bien, bueno, entonces podemos ver en la primera instancia, particularmente lo que no está pasando es relacionarse con el cuerpo de soledad de una manera gestual. Simplemente está considerando si hay una relación espacial o qué relación espacial hay entre el cuerpo y el espacio y si hay un contacto o no entre algún elemento u otro. Pero en sí, con el tiempo y sobre todo desde el diálogo con soledad descubrimos suponíamos igual que ya iba a pasar eso, que la danza involucraba un contenido bastante mayor a tocar o no tocar determinada área de la pantalla. Sí, como que nos estábamos quedando cortos en términos de interpretación. No, y a su vez la respuesta en cuanto a la composición musical no iba en función del lenguaje corporal, simplemente focalizaba en una zona del cuerpo, pero Soledad podría estar haciendo un montón de gestos que no estaban siendo interpretados, y musicalmente también la respuesta era bastante poco variable. Lo que pensamos en algún momento es trabajar climáticamente o pasar como por escenas y trabajar en cada escena algún punto en particular de estos elementos, pero finalmente nos fuimos a una instancia siguiente, ¿podemos ver? Lo que decíamos en un momento es que, bueno, empezó a ser como un ente, lo empezamos a considerar como un elemento más que tomaba decisiones. Y empezamos a dialogar ya con el elemento directamente. Hasta dónde podíamos llegar, hasta dónde podíamos pedirle, y a su vez a estar mucho más atento a qué nos pedía ese ente, es decir, ese resto. ¿Sí? Vamos a ver. Sí, nos pareció súper interesante ese cambio de postura que tuvimos en un momento, que tuvimos que tener. Y que lo que pasó en un primer momento es que nosotros vinimos con nuestra idea absolutamente racional de, por un lado, bailarina, por otro lado, tecnología, y la vamos a asociar, que creemos que eso es lo que más se hace, lo que más se ha hecho en este tipo de mezclas de lenguajes. Y creemos que no es para nada rico simplemente asociar las cosas, sino imbricarlas de tal manera que empieza a salir como
una fuente de decisiones propias, es decir, se empieza a gestar algo que ya no te permite hacer cualquier cosa, no te permite tener el control de la cosa. A Soledad le pasó tanto como a nosotros que no éramos del todo libres, pero finalmente no interpretamos esto como una pérdida de libertad, sino directamente como ese doble condicionamiento que hablamos alguna vez, que lo empezamos a interpretar como un ente, es decir, cuando nosotros vemos a esa proyección, nosotros no consideramos que esa es la tecnología, eso contestándote particularmente a lo de la pantalla adelante. Nosotros creemos que eso que vemos ahí un poco representa a ese ente que está mediando entre los dos universos, porque no está haciendo lo que querríamos o lo que queríamos inicialmente nosotros, está haciendo como una interpretación de lo que queremos y tomando algunas decisiones. Tal vez sea una cuestión de resistencia de la técnica, pero finalmente pasa eso. Nosotros en un momento, hablando con Soledad, estábamos tratando de evaluar dónde había que poner el contenido humano de esta performance. Y siempre creíamos que el contenido humano iba por parte del cuerpo de Soledad. Y en un momento, hablando con Soledad misma, dijimos, no, en realidad lo humano, es decir, lo orgánico, lo realmente orgánico, estaba proyectado en la pantalla, porque era algo que ninguno de nosotros podía controlar, sino que era un elemento más, alguien que estaba tomando decisiones. Y llegamos como a esa conclusión. Sí, claro, fue eso lo más, creo que esa es la parte humana. Bueno, Husserl dice que la creación es el diálogo entre las ideas y la resistencia a los materiales. Bueno, creo que a futuro no podríamos decir qué va a pasar, pero nos parece un punto interesante empezar a considerar ese nuevo elemento que se gesta y no simplemente dedicarnos a asociar movimiento con visualizaciones y quedarnos contentos porque salga lindo. Cuando arrancaron de que entendieron que el movimiento o el cuerpo movimiento era mucho más que ubicaciones en el espacio solamente, y me parece que lo que consiguieron al final de todas estas búsquedas es eso, como que yo lo vi, digamos, pude ver de alguna manera, lo vi en serio, vi el movimiento, me encantó eso, el cuerpo por detrás y ver, como poder ver el movimiento, que es algo que uno o ve el cuerpo moverse o no ve nada. Bueno, como que eso se consigue, me parece súper interesante, me quedé con ganas de más, pero lo vi, me encantó eso.